Pichincha Universal, generando noticias. Ya está con nosotros Carlos Poveda, abogado en Ecuador de Julian Assange. Varias cámaras de video grabaron con audio desde diciembre del 2017 a marzo del 2018 decenas de entrevistas del fundador de Wikileaks con sus letrados y visitantes en las que se trató de su estrategia de defensa básicamente. UC Global es una empresa privada con presencia en varios países de Europa, Asia y América Latina que estuvo a cargo de la vigilancia de la Embajada de Ecuador desde el 2012 hasta el 2018. Con este antecedente, pues saludamos a Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista y también un saludo cordial a quienes nos escuchan esta mañana. Efectivamente es correcta su afirmación, es parte de toda la información que de manera ilegal fue filtrada desde la Embajada. Nosotros precisamente ya llevamos contabilizado aproximadamente 80 días sin respuesta de la Fiscalía. El 29 de abril presentamos la denuncia por espionaje en contra del Estado ecuatoriano y eran 3 escenarios en los que se estaba denunciando. El escenario de Prom Security, que también es la última empresa que es la que se encarga de seguridad, la misión diplomática de la Embajada, porque tenemos indicios muy ciertos de que esa facilitación de información dependía también del interior de la Embajada, y también el escenario de estos periodistas que eran los que estaban presuntamente extorsionando para la venta de esta información. En el Ecuador no se ha hecho absolutamente nada. En España, en Madrid, la investigación está avanzada, la Audiencia Nacional está investigando. Precisamente ellos fueron detenidos por horas para formularles cargos. Estos 3 periodistas de España fueron formulados ya cargos, salieron con medidas alternativas. En cambio aquí en el Ecuador no pasó nada. El mismo canciller de la República la semana anterior, en uno de sus periplos internacionales, había manifestado que ya conocía el asunto. Sin embargo, en la Cancillería al interior tampoco se han aperturado investigaciones internas. La Asamblea Nacional, mutis por foro, tampoco lo ha hecho. Lo que les interesa nomás va a fiscalización, lo que no les interesa no les conviene investigar. Y es grave porque esto a nivel internacional deja muy mal estacionado al Estado ecuatoriano, porque en vez de haberle dado protección internacional, lo que se dedicó fue a realizar estos asuntos de espionaje. Y no solamente la justicia de España es la que ha emprendido acciones en contraste con la ecuatoriana, que no lo ha hecho en lo absoluto, ni siquiera a investigar, ni siquiera creo que le ha contestado cuántos días. No, hasta ahora Fiscalía. Ya vamos por los 80 días, no hay, la Fiscalía ni siquiera me ha otorgado la posibilidad de reconocer la denuncia, ni siquiera ha otorgado un fiscal competente para que conozca. No sé si hay la necesidad de estar trasladando a un portal del gusto de ellos para que aperture investigaciones rápidas, ¿no? Decía que en contraste precisamente con la justicia de Ecuador, también los medios ecuatorianos no visibilizan esta situación frente a muchísimos medios internacionales. Acá tengo una nota de France 24 amplísima respecto de, por ejemplo, este tema de UC Global y Prom Security, que sería bueno también tener claro cuál es la participación de ambas empresas, en el sentido de que UC Global estuvo desde el 2012 al 2018 y Prom Security viene en el 2018 en el gobierno de Lenín Moreno, pero ambas habrían enviado información al gobierno de Lenín Moreno o también al de Rafael Correa. Y no solamente esos niveles, porque tenemos también indicios de que estas empresas de seguridad con agentes irregulares, porque eso también fue la denuncia, de que agentes de la SENAIN que no estaban identificados, obviamente por su labor, también ocupaban espacios en la embajada o alrededor de la embajada. Sí, y ellos tampoco es que reportaban todo al Estado. Tenemos ciertos indicios de que enviaban información al Reino Unido y también a Estados Unidos. O sea, era toda una labor de espionaje internacional. Pero para tener claro, ¿esto solamente ocurrió desde el 24 de mayo del 2017 o anterior? Anterior. También anterior. UC Global también está involucrado en estos temas y sobre todo también con UC Global que hemos dicho, ¿no? Hay situaciones tremendamente exageradas como el tema de Cataluña, la visita de Manafort, por ejemplo, que se aseguraba, y que lamentablemente hay medios que no realizan el contraste debido, y medios internacionales, desde ya advierto, que no han realizado contraste y que solamente están realizando una línea base de investigación en los informes de UC Global, cuando esto debía haber sido contrastado. Es decir, fueron y fuimos, digo, porque también nuestros pasaportes fueron escaneados y dados a conocer a terceras personas.
En este momento lo que veo al canciller es de que se deslinda de responsabilidades en sus declaraciones. Él dice que no conocía. Sin embargo, en los audios que fueron filtrados de manera legal, porque fueron autorizados por la justicia española, se escucha a uno de los periodistas presuntos extorsionadores que dice que tenía contactos en la embajada. Y lo que se nota es que todos los días tenían que dar informes a las autoridades. Todos los días esos videos, esos audios que no podían ser autorizados ni tampoco filtrados, también tenían acceso a la misión diplomática. Y evidentemente hay una cadena de mando. Si no es que se quedaba una cadena intermedio del canciller o del embajador y simplemente quedaba ahí, sino que había también, creemos, una información que se vislumbraba. En todo caso, como ustedes dicen, en el Ecuador no se ha hecho absolutamente nada. Esto pasa desapercibido y es algo grave que va saliendo a través de los medios de comunicación. Y hay dos situaciones más graves. Ya dijo Washington el tema de la filtración de estrategias de defensa, por ejemplo. Nosotros habíamos anunciado que el 12 de diciembre, mientras nosotros estuvimos en una audiencia en la Corte Provincial de la Acción de Protección por Apelación, estábamos conectados con la Embajada ecuatoriana en Inglaterra, y en 5 minutos que Aitor Martínez, que también creo que ya lo entrevistaron, sí, con Julian Assange salieron del lugar donde estaba realizando la videoconferencia y fue aprovechado para tomar fotografías de la estrategia de defensa que teníamos. Y esto evidentemente incluso hay el dedo de una persona. O sea, la desesperación llevó a cometer este tipo de errores, o no sé si fue a propósito, y esta información fue trasladada a estos periodistas españoles para la extorsión. Es decir, ¿cómo podía ingresar una persona al interior cuando había 3 personas al interior de la embajada, lo que ha dicho Aitor, 2 de una misión diplomática y 1 de ProSecurity? Es decir, está ahí. Sin embargo, la Cancillería no se ha realizado ninguna investigación, quieren deslindarse del tema y sin embargo no hay esa posibilidad. Ni siquiera han aperturado un sumario administrativo para saber cuál es el comportamiento de la misión diplomática. En absoluto, no se ha hecho nada. Justamente Aitor Martínez nos comentó que ¿cuál es el delito por interferir en la defensa de un caso? Cuando el hecho de que hayan es la violación de secreto profesional. Secreto profesional. Sí. Eso está también judicializado sí. en España, pero esto podría involucrar a las autoridades de la Embajada del Ecuador. Obviamente, el mismo canciller en sus últimas declaraciones cuando le preguntan no, esto... que quiera José Valencia deslindarse, no puede. Alguien está investigando aquello. No puede. Comedido. No, y además él lo dice, mire, en el Ecuador también es delito, dice. Entonces, si el mismo canciller está aseverando que es delito, reconociendo que es parte del Estado ecuatoriano, la pregunta es ¿por qué la Fiscalía no apertura una investigación previa? Le hemos dado todos los elementos, en un CD, toda la información que sirvió en España para investigar, lo hemos dado a la Fiscalía. Y en la Fiscalía no les gusta, no les da la gana, en pocas palabras, de investigar. No les grave interesa. delito contra la privacidad del detenido en este caso. Mire, ¿no? Lo que es que salga un acto considerado como delito a nivel internacional, que ya tiende a ser hasta un escándalo internacional, en el Ecuador no pase absolutamente nada. Pero aquí alguien está detrás de esto, abogado, porque evidentemente no es que habían unos cuantos comedidos de la embajada que se pusieron a grabarle a Julian Assange para luego comedidamente pasar la información. ¿A quién? Mire, inclusive se llega a títulos tan deleznables que denunciaba a uno de los medios internacionales que analizaron inclusive desperdicios o pañales, heces fecales de pañales. O sea, por favor. O sea, ¿dónde llegaron a colmos? Qué degradante. Ya, para saber si es que hay ADN de Julian Assange, si es que puede haber alguna relación filial inclusive. O sea, llegar a ese extremo. Y claro, esas cámaras debían ser autorizadas. Toda la información tenía que ser suministrada a un jefe de misión diplomática y a su vez, entonces que se quedaba con información. Por eso digo, hay una cadena intermedia, pero también hay una cadena de mando, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que todos los días, todas las semanas nosotros vamos a ver qué pasa con la denuncia. Así como quieren evaluación por los jueces, también debe ser evaluación por la Fiscalía, ¿no? A ver qué tan prolijos y qué tan ágiles son este tipo de investigaciones. O sea, lo que nos denota son selectivos. En unas cosas visitan Asamblea Nacional, visitan los medios de comunicación, se quejan de las medidas alternativas y en estos casos nadie les dice nada. Ahora, había un tal David Morales que era un miliciano de la Unidad de Operaciones Especiales de la Infantería de Marina, que era parte también y director de Global, UC Global. Se supone que este señor puede haber tenido vínculos evidentes con una determinada agencia de inteligencia internacional. Claro, porque era el que manejaba la información. Por eso es que nosotros decimos, porque ahí también cuando se le hace... se le intercepta una comunicación a estos personajes, son los periodistas, ellos hablan que la información no solamente se quedaba en el Ecuador,
sino que era trasladada a agencias de inteligencia del Reino Unido y Estados Unidos. Se habla de los agentes irregulares. Mire, ¿qué ha hecho la Contraloría para saber? Esto también fue una ayuda tan deleznable. Decía, 7 millones de euros se ha gastado en la seguridad de Assange. Veamos en qué gastaron. Porque parece decir que vivía en un palacete, que vivía tan cómodamente rodeado de miles de agentes protegiendo su ciudad. Pues la realidad no fue esa. ¿Qué ha dicho la Contraloría sobre todos los agentes irregulares que espiaban a Assange? ¿Cuál fue el presupuesto que emitieron para que realicen este tipo de actividades? ¿A quién rindieron cuentas? ¿Le rindieron al Ecuador o rindieron a otros estados? Eso habría que preguntar. Hasta la presente fecha no. Lo que le interesó a la Contraloría simplemente fue en la naturalización. Valga la redundancia, desnaturalizando su cometido. Porque ese no era el afán de la Contraloría, sino evaluar como juez de cuentas. Y esos rubros, por ejemplo, no han sido investigados. Recuerdo que el señor Rodríguez de la Comisión Anticorrupción en uno de los medios dijo, yo voy a investigar ese tipo de cuentas, hasta la fecha. También son Preocupados en selectivos. otras cosas, por eso digo, si se investiga sean contextuales, todos los casos, por mínimo que sea, tienen que ser investigados. Y aún, imagínense lo que es estar todas las semanas, ¿no? Aquí me quejo. El Consejo de la Judicatura. Eso le iba a preguntar justo, ¿y ahora dónde? No, Bueno, no hay instancia internacional que sancione a un país por dejar de investigar. Claro, yo no tengo problema en presentar la denuncia y la queja en ventanilla. No se me caen las manos ni la cara, como otros personajes públicos que no quieren hacerlo eso. Pero No ¿qué se va me a cae. pasar? Pero ¿y qué pasa? ¿Le van a investigar o no le van a investigar? ¿Va a quedar ahí? O luego nos regresa en contra también, ¿no? Entonces es preocupante, sí es preocupante que a nivel mediático salga a nivel mundial, ¿no? Todas estas realidades, y sin embargo en el Ecuador no ocurre absolutamente nada. Ustedes como defensa descubren que hay una evidente o una suerte de confabulación de la Fiscalía ecuatoriana para no investigar el caso que hacemos referencia. Mire, abogado. nosotros no lo decimos, son los actos los que demuestran aquella omisión. Y es donde le comento, mire, por ejemplo en la autorización, que es otro dato muy importante, ¿no?, que realiza un juez de Quitumbe para la incautación de las pertenencias y bienes de Assange en Londres. Hemos peleado casi 2 meses para que nos den una copia simple del acta, de la audiencia que se ha dado para realizar la incautación. Pusieron sin número de trabas, Washington, un sinnúmero de trabas. Y recientemente nos quieren dar porque, claro, ya tenemos un poder general para actuar en el Ecuador. Antes yo tenía un poder especial, pero tuvimos que cubrirnos en sano, que nos den un general para que no nos nieguen nada. Cuando nos reconoce la Fiscalía que somos parte de un proceso en la cooperación internacional, el juez no le dio la gana de darnos la copia. Una copia simple. 2 meses esperando. 2 meses. Porque si queremos que rindan cuentas, pues la Fiscalía, ¿qué encontraron? ¿El juez qué dice? Él debería haber dicho, a ver, ¿qué encontraron? Ríndanme cuentas. Nadie dice nada. Lo que nos convocaron fue para una versión que ya les habíamos informado y que coincidía también con Olavini, ¿no? 18 páginas de una investigación del FBI. ¿De qué? De la supuesta información que remitió o que se originó en los documentos y bienes de Assange en Londres. Pero ¿y cuándo explotaron el audio, el video? ¿Cuándo nombraron un perito? No, son 18 páginas del FBI. Es decir, ¿qué nos hace suponer lógicamente? Que esos bienes fueron a Estados Unidos, analizados del FBI y nos regresan acá en virtud de informe. Vamos a responder eso. Eso todavía está en pie. Claro, ¿de dónde sale la información? ¿Y qué quieren vincularnos a Olavini con Assange? Es lo que quieren apertura de investigación, que de hecho ya parece ser el sentido. Claro, por ahí está la estrategia. Sí, por ahí está el sentido. Entonces, quedó para otra fecha la comparecencia de Olavini por la relación que tiene con Assange y la información del FBI. Intentaron ponernos dos agentes del FBI. Y al final creo que por la denuncia pública se retractaron, no les autorizaron. O sea, que ven agentes extranjeros a investigar. Entonces, hemos llegado a esos niveles, lamentablemente. Y claro, y después de la entrega de Assange todo ha fluido, ¿no? Todo, absolutamente, los acuerdos comerciales, militares, hasta los académicos han fluido. ¿Y ahora quién podrá defendernos, como dice el Chapulín? Pero Ya no hay ni el chavo. El Chavo. También Está ahí hay la un Secretaría asunto. Anticorrupción. Bueno, La prensa internacional reconoce que es a raíz de esta supuesta filtración de los SINA Papers, que evidentemente fue por otros portales, Así es. que probablemente ya replicó luego, que estalló todo este tema contra Julian Assange. Pero de alguna manera habrá incomodado a aquello, al gobierno. Bueno, todo incomoda, ¿no? Inclusive la relación que Michelena decía que había un contubernio entre Assange, entre Correa Y Maduro. y Maduro. Sí. ¿Dónde está? A ver, dígame, ¿dónde están los elementos que demostraron eso? Para desestabilizar el gobierno, Para creo que dijo. estabilizar O que sea, había una mucho intención más de fantasioso. desestabilización.
¿Dónde están los elementos? No tenemos ningún tipo de elemento, sino que al contrario, lo que ahora sí están preocupados, para que ustedes vean, ¿no? Lo que hemos dicho desde un inicio, fue debidamente sustentado el derecho de asilo de Julian Assange. El 11 de abril se cometieron un sinnúmero de arbitrariedades que van descubriéndose. De hecho, inclusive, un diputado chileno presentó ya una denuncia al Comité de Derechos Humanos por torturas y tratos inhumanos en contra de Assange. Eso ya está en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y hemos dicho, hay que configurar también el tema de este delito de persecución que se viene dando. Es decir, y aquí no intervinieron estados como tales, sino los representantes de los estados. Theresa May, Lenín Moreno y Donald Trump. Ese es nada más. O sea, y lo que dijo el relator especial de tortura, que haberse puesto de acuerdo varios estados en contra de una sola persona para realizar todo lo que hicieron. Entonces, esos elementos ya se van vislumbrando, la opinión pública evidentemente ya va generando estos espacios en contra. Es decir, ¿cómo hicieron todo este tipo de situaciones si no fue a través de actos arbitrarios e ilegales? Y mientras tanto eso se da, la Contraloría dice que va a investigar el otorgamiento de asilo diplomático y la naturalización de Assange. Es decir, al revés. Exactamente, es lo que nosotros decimos. Revés, ¿no? Vea, que investiguen lo que quieran. Nosotros, por ejemplo, ya en esta semana presentaremos pidiendo copias certificadas del proceso del principio de lesividad del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque tampoco nos otorgaron. O sea, desde la mínima información nos han ido negando. Desde ahí empecemos. Y esta es una acción sistemática porque ni siquiera nos permitieron defendernos. Hasta ahora no tenemos ni siquiera la notificación de la terminación de asilo. Que lo hagan. Ojalá también en la Contraloría establezca que la terminación o suspensión que dijo la Cancillería de la nacionalidad de Julian Assange también sea evaluada, ¿no? Pero de manera legal. Ahora dirán que el presidente no conocía nada. Porque ese también es Contraloría lo dice. En una de las auditorías que hace dice que el presidente no sabía de la naturalización. Ahora también dirá que no sabía sobre la terminación del asilo. Claro, ahora la madre de Assange fue durísima en el comentario que hizo cuando se entregó a Assange al gobierno británico y también Pamela Anderson. Así es. Y ha circulado estos días una insistente versión de que Pamela Anderson habría dicho que Moreno recibió $4.2 millones. Yo no sé si ustedes conocen ese tema o es solamente un meme que anda circulando. En una de las aportes de elementos de investigación que se dio a Fiscalía, hay una conversación que Julian Assange tiene al interior de la embajada. Y él lo dice, me acaban de vender. Y es 3.2, si mal no recuerdo. Pero hay un audio que ellos mismos lo graban. En las conversaciones que realizan estos personajes, dicen que cuidado, esto se delate a nivel internacional porque sería estar en contra de Estados Unidos. O sea, estos elementos los hay. O sea, y que la fiscal tiene a la mano. Es sencillo realizar una explotación de video y que escuchen todo lo que hay, todos los elementos, pida cooperación judicial, pero no le da la gana de hacer. Así de sencillo. Porque eso es gravísimo. Claro. Esa grabación. Inclusive, mire, y para los medios de comunicación que estuvieron en las acciones de protección en las audiencias, Assange pidió como prueba inclusive las notas e intercambio de notas entre Estados Unidos y el Ecuador para la concesión de préstamos del FMI. Inclusive los acuerdos militares, los intercambios de notas. La jueza, como no conocía, ni los jueces de corte provincial no tenían idea de lo que estaban diciendo ni decidiendo, simplemente le negaron los medios probatorios. Dicen que eran ajenos a la litis. Típica frase leguleyada, ¿no? Porque así hay que decirlo. Entonces, en esa virtud nos negaron los medios probatorios. Hay conste dentro del expediente lo que se solicitó, 11 pedidos de prueba, y entre ellos eran las notas e intercambios de notas. Entonces, eso no nos permitieron presentar, ni siquiera nos permitieron argumentar. Pero sí estaba dentro de los pedidos, porque Assange igual y luego ratifica dentro de las conversaciones que acaban de entregarle a Estados Unidos por préstamos económicos. Bueno, así están las circunstancias sobre este caso que obviamente sigue conmoviendo al mundo. Mientras tanto, Assange está peleando allá pues en Gran Bretaña, ¿no? ¿Qué es lo que viene? De aquí viene en febrero la audiencia ya, la primera, para conocer sobre el tema de extradición. Está defendiéndose también de los 17 cargos que se le imputaron en el estado de Virginia, en Alexandria. Y aquí también ya empezamos. El tema, ahora como ya tenemos el poder general, porque para unos casos sí somos defensores, para otros nos desconocen. Claro. También son selectivos, ¿no? De acuerdo a lo que quieran ellos.
Entonces aquí ya empieza el tema de la naturalización, vamos a ponernos al principio de lesividad, iremos al contencioso administrativo, el tema de la fiscalía igual, que el juez no rinda cuentas. O sea, no es posible de que incauten, hagan lo que quieran y nadie rinde cuentas. Y sin embargo, estas evidencias en otro país y con informes ya, o sea, totalmente alterados, cadena de custodia en lo absoluto, y apoyar también la demanda de persecución a nivel mundial. Está preocupada además con lo de Olavini, una vinculación que podría Es que es lo ser que forjada. es que es lo que intentan hacerlo. Wow. O sea, los fiscales están intentando hacerlo, o sea, convocarnos a los dos, una ampliación de versión de Olavini, convocado el abogado de Assange. ¿Qué es lo que quieren? O sea, ¿qué es lo que intentan Pero decir? sin ningún indicio, o sea, solamente... No tienen, por- pero igualmente, son amigos que- ojalá nos pueda facilitar el fiscal los 18 hojas del informe del FBI a ver qué es lo que dice. Porque al parecer más Ustedes saben, tienen el derecho a que eso sea obviamente, proporcionado. sí, claro, porque más parece que hay personas al interior de la fiscalía que ellos son los que difunden, más no los abogados, y la reserva no queda liberada por parte de la defensa, sino por interesados al interior de la fiscalía que tampoco han sido investigados, ¿no? Tampoco, para ellos no hay investigación. Muchas gracias, Impresionante. Carlos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.